Buenos días. Martes 9 de agosto del 2025, siendo las 9:06 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria continuará con la audiencia de control de acusación en el expediente 34-2021-10 con su 13ª sesión. Audiencia solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema en el proceso seguido a don Oscar Alfredo Ponce Vegaso y otro por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado alternativamente cohecho pasivo en agravio del Estado. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a todos los abogados presentes. Por el Ministerio Público, Natalie Ugarte Molina, fiscal de la Junta Suprema. Los demás datos, señor magistrado, ya están consignados. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días con todas las partes. Por el abogado por la Procuraduría, Franco Franklin Huamuchica, con Colegio de Abogados Arequipa 9889. Y bueno, los demás datos ya están consignados en autos y precisar que también estoy en esta sesión como apoyo, doctor. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Ponce Vegaso. Muy buenos días, señor magistrado y las damas presentes. Quien le habla el abogado Alonso Gutiérrez Salas en defensa del señor Oscar Alfredo Ponce Vegaso en esta ocasión. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa, señor Vega Pilco, que ejerce su autodefensa. Buen día, señor juez y todos los presentes en esta audiencia. José Luis Vega Pilco, procesado y ejerciendo la autodefensa con registro de Colegio de Abogados número 388 de la ciudad de Tacna. Gracias, doctor. Puede acreditarse, señor Ponce. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Abogado Oscar Ponce Vegaso, en interconsulta con el doctor Alonso Freddy Gutiérrez. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Voy a dar cuenta de los escritos que ha presentado la defensa del señor Vega Pilco. El primero con ingreso 3174 del 14 de agosto del 2025, por el cual solicita la nulidad de la resolución 19 del 8 de agosto del 2025, de conformidad con los artículos 149 y 150 de Código Procesal Penal. Sostiene que la resolución falta de pronunciamiento expreso y motivación sobre ambas causales invocadas, violación del principio de contradicción y debido proceso por falta de traslado al Ministerio Público y falta de consideración diferenciada respecto a mi calidad de cómplice y rol probatorio. Y se sustenta en la facultad del juez para declarar la nulidad de oficio en caso de vulneración de garantías. Ese es el primero. Y el segundo, presentado el día 15 de agosto, con ingreso 3189-2025, por el que interpone recurso de apelación solicitando se revoque igualmente la resolución 19 de fecha 8 de agosto del 2025. Considera que esta resolución le agravia por cuanto vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la tutela jurisdiccional efectiva. Vulneración al debido proceso, porque el Juzgado Supremo erróneamente consideró que su pedido y el de Ponce Vegaso eran idénticos, a pesar de que nuestros grados de participación son distintos, autor y cómplice respectivamente. Respecto de estos dos recursos presentados, voy a emitir la resolución en este momento. Número 20. Un segundo, por favor, quiero ver el número de resolución. Resolución número 20, Lima, 19 de agosto del 2025. Formula la defensa del señor Vega Pilco, nulidad, respecto de la resolución 19 del 8 de agosto del 2025. Resolución por la que se declaró improcedente el sobreseimiento de oficio solicitado por la defensa. Sostiene en su recurso de nulidad que la resolución antes mencionada
vulneran, de conformidad con el artículo 149 y 150, el principio de contradicción y el debido proceso, porque no se trasladó al Ministerio Público el sobreseimiento de oficio que solicitó el doctor Vega Pilco. Así como no hubo falta de pronunciamiento expreso y motivación sobre ambas causales invocadas y falta de consideración diferenciada respecto a su calidad de cómplice y rol probatorio, así como facultades del juez para declarar nulidad de oficio en caso de vulneración de garantías. Respecto a esta solicitud, de conformidad con el artículo 351, inciso segundo del Código Procesal Penal, señala que durante la audiencia de control de acusación y sus consecutivas sesiones, en el numeral 2, no se emitirán la presentación de escritos, ¿no? Fundamentos por los cuales se declara improcedente esta solicitud de nulidad. Y respecto de la segunda solicitud, que es de una apelación vinculada igualmente con la misma resolución antes mencionada, la 19 del 8 de agosto del 2025, por la que se declaró improcedente el sobreseimiento de oficio, de conformidad con el artículo 352, inciso cuarto del Código Procesal Penal, la resolución que declara el sobreseimiento o que desestima el sobreseimiento no es impugnable, porque también, por lo que también se declara improcedente dicho recurso. Dicho ello, vamos a continuar con la audiencia de control de acusación. Nos quedamos en la audiencia, en la sesión pasada, en los medios probatorios de la Fiscalía. Ya se habían emitido 3 testigos, doctora, ¿no? Sí, doctor. Al señor Reynoso. Sí, doctor Gutiérrez. Señor, en la anterior sesión pasada solo se admitió 2 testigos y la doctora estaba a punto de exponer por la tercera testigo, Naidú, recién postulándolo. Creo que sí, doctor. Sí. En todo caso, Aquí doctor, a ver, quiero chequear acá. Yo tengo una lista. Se admitió a los testigos Reynoso Guillermo y Lazo Cuadros, me parece. Y quedó pendiente, perdón, 2, el señor Acosta Ibarra. Giancarlo, sí, doctor. A ver. Se admitió a los señores, perdón, corrijo, a los señores Reynoso Guillermo y al señor Acosta Ibarra se admitió. Y está bien, como dice el doctor Gutiérrez, quedó pendiente la señora Lazo Cuadros. Sí, doctor, está bien. Ya, ok. Sí, doctor Vega. Señor juez, me gustaría precisar cuál va a ser la mecánica de este ofrecimiento de pruebas. El representante del Ministerio Público va a señalar todos y cada uno de sus medios probatorios y luego las partes van a oponerse o no. Quisiera saber... No. En el momento que va señalando, yo pregunto si se oponen. Ahí es donde tienen ustedes. Primero tienen que haberse puesto por escrito. ¿Verdad? Entonces yo chequeo acá los escritos que ustedes han presentado al momento de absolver. Si ahí está la oposición, yo le doy el uso de la palabra. Pero si no está, igual yo pregunto y escucharé y ya tomaré la decisión. Pero tiene que haberse puesto por escrito, ¿no? Bien. Otra cosa, señor juez, la acusación tiene un orden de testigos, ¿no? Se ha empezado con el señor Milton Reynoso, ¿no? Y no se ha sustentado lo de Naidú, que era el número 2. Esa es la que vamos a sustentar, que va a sustentar ahora. Bien. Sí, yo me pasé directo al tercer testigo porque ese testigo era uno presencial, me parece. Sí, desde luego. Ya, y ahí el orden es el más importante, es el presencial, ¿no? Por eso, pero ya estaban esos 2 admitidos. Vamos con la señora Lazo Cuadros. Bien, señor magistrado.
Sí, la Fiscalía solicita también que se admita como medio de prueba para ser actuado en juicio oral la declaración de la señora Naidú Elizabeth Lazo Cuadros. La señora Naidú Elizabeth Lazo Cuadros va a precisar, señor magistrado, que el señor Ponce Vegaso, tenía varias investigaciones, entre ellos, se estaba investigando cuando... Doctora, ¿quién es esta señora primero? ¿Quién es esta señora? ¿Es personal de la Fiscalía? ¿Es una persona ajena? ¿Quién es? Sí, doctor, un minuto, por favor. Ya. Primero dígame quién es la persona para saber dónde lo ubico, ¿no? Fiscal de la Fiscalía de Tacna, doctor, quien ha investigado al señor Ponce Vegaso. Ya. Perdón, al señor Luis Torres Robledo, doctor. Entonces, la doctora Naidú Elizabeth Cuadros Rodríguez, señor magistrado, ha investigado, como decíamos, al señor Luis Torres Robledo, por ejemplo, en el caso de los limpios de Tacna. Esto da cuenta, señor magistrado, de la conducta, digamos, de la conducta dentro del delito, si se quiere, del señor Luis Torres Robledo. Ella ya prestó declaración y eso es lo que dijo, señor magistrado, ¿no? Entonces, inclusive ha precisado en su declaración previa, que se encuentra también en el ítem 46, señor magistrado, que al fiscal que estaba investigando, el señor Ponce Vegaso, también lo había, dice, sin embargo, ese último había desplazado a un fiscal que estaba también coadyuvando en esa investigación, los limpios de Tacna, el señor el fiscal superior Ponce Vegaso. Entonces, básicamente lo que va a precisar es eso, señor magistrado, que el señor Ponce Vegaso, que el señor Luis Torres Robledo tenía investigaciones en la misma línea de la que tiene ahora mismo. Entonces, más o menos, esa era su forma de operar, y que cuando se investigó los limpios de Tacna, señor magistrado, el señor Ponce Vegaso también desplazó a un fiscal que tenía que ver en esa investigación. Se entiende, señor magistrado, para que pueda favorecer al señor Luis Torres Robledo. Esa es la referencia de la Fiscalía que tiene sobre este testigo. Sí, señor magistrado. La declaración la estamos ofreciendo en el punto 2. Sin embargo, también usted nos dijo que vaya juntamente con su declaración previa, en caso de que no se presentara la testigo, y eso está en el ítem 46 para que hagan también control los abogados, ¿no? Y esta señora sí ha declarado. Así ha declarado, señor magistrado, así está el aporte de la tesis fiscal, eso es lo que dice, y su declaración ha sido presentada el 7 de noviembre del año 2023. Y ese es el aporte que va a dar en este juicio oral. En el juicio oral, en caso de que en el juicio oral del señor magistrado se le va a abrir al señor. Acá tengo la posición de la defensa del señor Ponce Vegaso. Doctor Gutiérrez. Sí, señor magistrado, con su doña. Primero, la observación es que la testigo no se ha identificado, por ejemplo, ha referido la representante del Ministerio Público que este testigo va a hablar sobre que mi patrocinado, en su calidad de fiscal superior, desplazó a un fiscal que tenía que ver con el caso. Es un hecho totalmente falso. Inclusive, en el aporte probatorio, según su requerimiento acusatorio, el único aporte que tiene que ver con respecto a mi patrocinado es lo siguiente, le dice literal, refiere que cuando investigaba la presente testigo, el caso del limpio de Tacna, seguido contra Robles Toledo, hubo un pedido del fiscal adjunto al superior Óscar Ponce Vegaso, hubo un pedido, no es que mi patrocinado lo haya retirado, pedido. Gracias, doctor. Doctor Vega, usted también se ha puesto esta testigo, Sí, ¿no? sí, señor juez. En principio, señor juez, debemos tener presente que los medios probatorios tienen que cumplir 3 requisitos: la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Pero todo eso va en función a los hechos, ¿no? La testigo que ha ofrecido el Ministerio Público no resulta su declaración pertinente para tenerla como prueba, ya que no tiene su declaración una relación directa con los hechos de los imputados, ¿no? No contribuye al esclarecimiento, ¿no? Y no es relevante para la causa, ¿no? Debe tenerse en cuenta que los hechos a probar deben ser invocación o uso de influencia. Primer hecho. Segundo hecho, la promesa o entrega de beneficios, ¿no?
y el hecho de la finalidad ilícita. Estos hechos deben ser materia de probanza con los medios probatorios, testimoniales, documentales, materiales, y la declaración de la fiscal Naidoo Lazo no es relevante, no es pertinente, por cuanto no involucrará ninguno de los hechos postulados por el Ministerio Público. Gracias. Doctora Ugarte tiene el uso de la palabra para la réplica. Sí. Sí, señor magistrado, como dijimos, la señora Naidoo Elizabeth Lazo Cuadros, de hecho, no es una testigo que va a aportar información respecto de los hechos que ahora se investigan. Lo que hemos dicho desde un inicio, señor magistrado, es la conducta, si se quiere, la conducta posterior y en la misma línea de los delitos que ahora se investigan a los acusados. Dado que cuando este señor, Luis Torres Robledo, tenía investigaciones como, por ejemplo, los casos de los limpios de Tacna, encontraba, o por las injerencias que había de los magistrados del Ministerio Público, digamos, tenían injerencias en esas investigaciones, y en el caso concreto, por ejemplo, fiscal a cargo abandonó esta investigación, y lo que iba a ser una prisión preventiva casi se obstaculizó una medida de prisión preventiva que, si no era por intervención de la señora Naidoo Elizabeth Lazo Cuadros, no se hubiera dado en su momento. Entonces, lo que estamos diciendo, señor magistrado, es que esta testigo lo que va a dar cuenta es la conducta que había del señor Luis Torres Robledo y las injerencias que había de los miembros del Ministerio Público para que el señor salga librado en sus investigaciones. Eso es lo que hemos dicho. No hemos dicho que sea un testigo de los hechos del 12 de agosto, del 8 de agosto del año 2012. Eso no hemos dicho, señor magistrado, así que nos parece totalmente pertinente porque va a dar cuenta cómo es que había intromisiones de fiscales para librar a investigados como el señor Torres Robledo en el Ministerio Público. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Gutiérrez? Sí, en breve. Nos acaba de decir, ha habido intromisiones de fiscales. No ha podido identificar qué conducta habría intervenido mi patrocinado Oscar Ponce Vegaso. 2. Respecto al tema nuclear, de esta declaración, señor magistrado, yo sé que no es el momento para actuar prueba, pero usted va a poder, la generalidad de las respuestas de la señora testigo dice, yo no trabajé con Oscar Ponce Vegaso. No puedo dar cuenta porque no trabajé. Entonces, ¿qué conducta podía brindar la testigo si ella misma dice de que no puede ratificar o confirmar conductas del señor Ponce Vegaso cuando no trabajó con él en el periodo 2018? Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Sí, doctor Vega. Señor juez, pido se tenga en cuenta, para resolver la admisión o no de este testigo, lo previsto en el artículo 166 del Código Procesal Penal respecto al contenido de la declaración. Y el inciso tercero nos dice, no se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades. En todo caso, la señora fiscal está pidiendo que la testigo Naidoo dé a conocer su opinión con relación a la investigación que tuvo ni con el señor Ponce ni con el que habla, sino con un tercero que ha sido excluido de este proceso. Gracias. Gracias. Doctor Puma, ¿algo que agregar a lo que se ha señalado por este testigo? No, estoy conforme con la argumentación que ha referido la representante del Ministerio Público. Ok, voy a resolver. Solicita la defensa, la fiscalía, que se admita como testigo a la señora Naidoo Elizabeth Lazo Cuadros, quien es una fiscal de la Fiscalía de Tacna y quien, señala la fiscalía, habría estado investigando al señor Torres Robledo, quien también directamente está vinculado con los hechos que se señala en este caso, y que, refiere la fiscalía, describiría el modus operandi que tendría el acusado Ponce Vegaso. Hay oposiciones, tanto de la defensa del señor Ponce como de la defensa del señor Vega, quienes sostienen que la testigo es impertinente y tampoco es útil, ¿no? Entendí eso, que no es útil al caso, porque primero no conoce los hechos y, en segundo lugar, sobre el modus operandi estaría manifestando una opinión de alguien con quien incluso señala la defensa del señor Ponce, declaró la señora Lazo Cuadros, no trabajó. Sobre el particular, es verdad, los testigos deben apreciar los hechos. Los testigos tienen que declarar sobre los hechos. Y en este caso, de lo que evalúo, esta persona no tiene una relación directa con los hechos. El único dato que aportaría o que puede aportar es que realizó una investigación al señor Torres Robledo. Entonces, se va a admitir a este testigo solo en esa línea de investigación.
en esa línea de declaración, que investigó al señor Torres Robledo. Pero respecto de opiniones o conjeturas que pueda hacer sobre el comportamiento de otras personas, no es admisible, ¿correcto? Solo en esa línea, porque ese es el dato que se ha dado, o sea, la señora es la que investigó al señor Torres Robledo, ¿no? Y los hechos sí vinculan al señor, un hecho donde estaría vinculado también el señor Torres Robledo. O sea, se admite solo en ese sentido. Sí, doctor Gutiérrez. Señor magistrado, interpongo recurso de reposición a su decisión respecto a este medio de prueba. Ya, ¿cuál es el argumento? Sé que se está vulnerando el tema de la pertinencia, en el sentido de que su judicatura ha resuelto de que tiene que ver con el señor Torres Robledo. El señor Torres Robledo ya no es parte, no es investigado en este proceso, más aún cuando ya se creó el prescripto de acción penal. Y respecto al tema de qué conjetura, son investigaciones del señor Torres Robledo. No, y además, esa investigación de Robledo no tiene conexión con la investigación que supuestamente se había favorecido en el año 2012. Esa es mi reposición, magistrado. Correcto, voy a resolver. Se interpone recurso de reposición respecto de la decisión de la admisión de la parcial de la testigo Lazo Cuadros. Sostiene la defensa que el señor Torres Robledo no es parte de este proceso y que los hechos que estaría vinculado no tienen ninguna relación. Sobre el particular de lo que yo he escuchado durante todo este proceso de control de acusación, entiendo que precisamente todos los hechos en los que habían participado los señores Ponce y Vega estarán vinculados a un favorecimiento al señor Torres Robledo, quien, si bien es cierto, no está partícipe ya en este proceso porque se declaró fundada una excepción, me parece, ¿no? Respecto de este señor, los hechos sí se vinculan con él, de todo lo que yo he escuchado, por lo cual se declara infundada. Y la señora Lazo Cuadros precisamente se está demarcando cuál es el sentido de su declaración, estaría exactamente vinculada solo respecto de la investigación que realizó, a la existencia de una investigación en el caso del señor Torres Robledo, por lo que se declara infundado el recurso de reposición. Continuamos. ¿Qué otro testigo tiene, doctora? El señor Torres Robledo, veo. Sí, doctor, exactamente. El señor Torres Robledo, señor magistrado, cuya también declaración previa le estamos ofreciendo, está en el ítem 31, doctor. Le escucho, doctora. Sí, decíamos, doctor, que también su declaración previa, como nos ha dicho usted, también ya lo vamos a precisar, está en el rubro 31, señor magistrado. El señor Torres Robledo, entiéndase, señor juez supremo, en un momento también ha sido investigado, ¿no? Pero bueno, finalmente ha sido librado de este proceso a través de una excepción. Es la persona que ha participado, uno de los participantes en esta reunión del 8 de agosto del año 2012, donde ha participado también el señor Jorge Luis Infantas Franco y el señor José Luis Vega Pilco, donde este último señor magistrado solicitó, ¿no es cierto?, o el señor Vega Ponce, a través del señor José Luis Vega Pilco, pidió la suma de $100,000 a efectos de que no se comunique a Fiscalía de la Nación las investigaciones que tenía el Ministerio Público para fines del proceso de enriquecimiento ilícito que tenía el señor Torres Robledo en la Fiscalía de la Nación, señor magistrado. Entonces, la declaración de esta persona es clave, ya ha tenido una declaración previa como dijimos, señor magistrado, en la cual efectivamente ha precisado esta reunión, ha ratificado que se ha reunido el 8 de agosto del año 2012 con las personas que hemos señalado, señor magistrado, y que le habían solicitado pues la suma de $100,000 efectivamente para los fines que hemos precisado. Además, va a señalar este testigo, señor juez supremo, que dio la orden al señor Giancarlo Alexander Acosta Ibarra a efectos de que grabe la reunión del 8 de agosto del año 2012. Entonces, para como hemos expuesto, señor magistrado, creo que salta a la vista la pertinencia y la utilidad de que este testigo se pueda declarar, señor magistrado, en el juicio oral, porque en verdad es un testigo absolutamente directo de lo que ha ocurrido el 8 de agosto del año 2012. Pide la Fiscalía, señor magistrado, que se admita esta declaración. Ya. Veo que no hay oposición por parte de la defensa del señor Ponce y no se ha opuesto tampoco el señor Vega Pilco. Ya. Se admite la declaración del señor, también ha declarado, ¿no? Sí, doctor, está en el ítem 31.
Se admite la declaración del señor Luis Torres Robledo en los términos solicitados por la Fiscalía, quien además cuenta con su declaración respecto de los hechos que vincularían a los señores Vega Pilco y Ponce. Luego tenemos al señor Jorge Luis Infantas Franco. Sí. Así, señor magistrado. Señor Jorge Luis Infantas Franco, sus declaraciones previas, señor juez supremo, se encuentran en el ítem 8 y 30, para que nos puedan seguir, señor magistrado. Entonces, el señor Jorge Luis Infantas, señor magistrado, es el abogado, o en todo caso era el abogado del señor Luis Torres Robledo en agosto del año 2012. Es la persona, señor magistrado, que también participó en la reunión del 8 de agosto del año 2012 en la casa del señor Luis Torres Robledo. Él estuvo presente juntamente con Torres Robledo, juntamente con el señor José Luis Vega Pilco, donde este último termina solicitando, pues por orden del señor Vega Ponce, ¿no es cierto?, la suma de $100,000 a efectos de que no se haga saber, no se ponga en conocimiento de las investigaciones que tenía el señor Torres Robledo de la Fiscalía de la Nación, lugar donde, o instancia donde el señor Luis Torres Robledo tenía una investigación por enriquecimiento ilícito. Entonces, esa persona también es un testigo directo, si se quiere, señor magistrado, porque ha participado en aquella reunión donde se solicitó los $100,000 con los fines que hemos precisado. Eso también ha manifestado en sus declaraciones en el ítem 8 del 15 de octubre del año 2018, señor magistrado, y también en el ítem 30, para que nos hagan un seguimiento, señor juez supremo, donde efectivamente narra cómo es que se encontró con el señor Vega Pilco, luego fueron a la casa del señor Torres Robledo y se habló de los $100,000 a efectos de que se neutralice, si se quiere, la investigación por enriquecimiento ilícito de Luis Torres Robledo. Es un testigo directo, señor magistrado, la Fiscalía solicita que se admita. Ya. Veo que tampoco hay oposición por parte del señor Vega, ni tampoco del señor Ponce. Sostiene la Fiscalía que el señor Infanta Franco participó en las reuniones que vincularían con estos hechos y que fue abogado del señor Torres Robledo. Y en los términos que ha manifestado acá, quien cuenta con sus declaraciones de hojas 8 y 30, que también se admiten. Se admite entonces la declaración del señor Infantas Franco. Bien, doctor. Esta señora Tosa Antonieta, sí, señor magistrado, solamente con la aclaración que supongo que debemos de entenderlo, que si no concurre el señor, tanto el señor Torres Robledo como el señor Infantas Franco al juicio, señor magistrado, se leerán sus declaraciones previas. Con esta siempre y cuando se cumpla lo que señala el Código Procesal Penal. Todas las declaraciones son admitidas porque va con los testigos. Sí, en caso no concurran por las razones que ya están ahí señaladas, se podrán leer. Ya eso depende de los jueces de juicio si la admiten para que lean. Acá se admite la declaración con el testigo. Gracias, doctor. Bien. Ahora tenemos la declaración de la señora Rosa Antonieta Macedo Huacasi, la doctora Rosa Antonieta Macedo Huacasi, señor juez supremo, ha sido la fiscal superior que investigó en primera instancia, todavía en Tacna, estos hechos, dado que en esa instancia todavía estaba solamente comprendido un fiscal provincial. Entonces es la que de primera mano tuvo los hechos e investigó de primera mano, ¿no? Entonces, ella no ha prestado declaración, doctor, no ha prestado declaración de investigación, así que sería la primera oportunidad que declare. En todo caso, la declaración de la doctora va a coadyuvar en el juicio, dado que ha sido la persona también que ha recepcionado el video, porque esta reunión del 8 de agosto del año 2012, señor magistrado, ha sido firmada por el señor Giancarlo Acosta, por orden del señor Torres Robledo, y ese dispositivo es que la doctora también ha recepcionado del señor Giancarlo Acosta. Entonces la doctora también va a dar cuenta de cómo es que se ha entregado ese dispositivo donde se había grabado, la autenticidad del mismo, señor magistrado. Por tanto, para la Fiscalía es importante que la doctora que permita esa declaración para ser actuada en el juicio oral. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Aquí se ha puesto el doctor Vega. Doctor, la fiscal Rosa Macedo. Es Rosa, ¿no? No es Tosa. Rosa Macedo Huacasi, no conoce los hechos que la señora fiscal suprema adjunta ha incriminado a Ponce Vegaso y el que habla. Si no conoce los hechos que ha incriminado, ¿sobre qué declararía
no aportaría su declaración para el esclarecimiento de los mismos. Por otro lado, su declaración no sería de utilidad. La prueba debe ser relevante para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Si bien es cierto que está señalando que la fiscal Rosa Macedo habría recibido los videos del señor Acosta Ibarra, ¿no? El que habla no ha objetado la validez de ese video. No está objetada, es más, está aceptada el contenido del mismo, ¿no? Y este video es el que se debe valorar como prueba directa, de tal manera que la declaración de la fiscal Rosa Macedo Huacasi no es conducente ni útil para la imputación hecha por el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Ugarte. Sí, doctor. Para la Fiscalía, señor magistrado, la declaración de la doctora Rosa Antonieta Macedo Huacasi sí es pertinente, porque también se tiene que acreditar, señor magistrado, un hecho auxiliar, como sería este caso, respecto del registro fílmico, del pacto corruptor, además que nos va a decir que es fidedigno desde su obtención, o sea, de cómo ha ingresado a la investigación, señor magistrado, ¿no? Y además las partes que han intervenido. Entonces, la Fiscalía insiste en que se admita también la declaración de Rosa Antonio Macedo Huacasi. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Vega? Señor juez, a juicio deben pasar los elementos que demostrarán la autoría y la responsabilidad. Insisto en que no se ha objetado lo que pretende la Fiscalía, que acredite la declaración testimonial. ¿De qué objetaría? De que el video está bien recibido, bien trabajado, se ha hecho la pericia respectiva, si eso no es materia de objeción. Gracias. Gracias. ¿Algo más que agregar, doctor Poma? No, ninguna, doctor, ninguna. Gracias. Solicita a la Fiscalía se admita como testigo a doña Rosa Antonieta Macedo Huacasi, quien fuera fiscal superior, señala a la Fiscalía, a cargo de las indagaciones de estos hechos, toda vez que recibió el video. Eso fue de parte del señor Acosta Ibarra, ¿no, doctor Ugarte? Eso creo que escuché. Sí, doctor. Ya, de parte también del testigo Acosta Ibarra, quien señala a la Fiscalía fue testigo presencial de estos hechos supuestamente en materia de delito que se está investigando y que se pretende llevar a juicio. Sostiene la Fiscalía que aportará, toda vez que la persona esta, la señora, no ha declarado, datos e información vinculada a la investigación propiamente dicha y a cómo se recibió este documento, medio de prueba. Se opone la defensa del señor Vega Pilco porque considera que no es pertinente, toda vez que no tiene información sobre los hechos en sí, que son materia de acusación, y que tampoco sería conducente ni útil para el juicio. De conformidad con el Código Procesal Penal son 3 los requisitos, ¿no? Que sea conducente el primero, o sea, que exista la regla procesal que establece que esto es un medio de prueba y la señora le está presentando a la Fiscalía a la señora Macedo Huacasi como una testigo, que incluso no hay declaración anterior de ella. Es una fiscal superior que estuvo a cargo de las indagaciones de los hechos que serían los hechos antecedentes a este proceso y que fuera la persona que recibió de parte del también testigo Acosta Ibarra el documento, que era un video en el cual están datos sobre lo que sucedió en la oportunidad que se reunieron otras personas que la Fiscalía sostiene sería un medio corruptor. Con ello, considera este juzgado que sí es una testigo que puede aportar información, sobre todo respecto a la indagación y cuáles fueron los móviles por los cuales llegó este documento, que es este video, a manos de la Fiscalía, con lo cual se va a admitir la declaración de la señora Macedo Huacasi. Tenemos luego la señora Montes Aranda. ¿Quién es esta señora, doctora? Sí, es personal de la Municipalidad de Tacna, señor magistrado, cuando era alcalde el señor Luis Torres Robledo.
La señora también ha prestado su declaración, señor magistrado, y lo podemos encontrar en el acta de declaración en el ítem 44. Ítem 44 ha prestado su declaración fue el 11 de diciembre del año 2019 y corre a folios 2282, 2283. ¿Qué cosa es lo que va a declarar esta señora, señor juez supremo? Es que se declaró huésped ilustre en la época donde el señor Luis Torres Robledo era alcalde a la persona de José Peláez Bardales. Entiéndase que el señor José Peláez Bardales es el funcionario o el fiscal supremo, fiscal de la Nación, que archivó el caso del señor Luis Torres Robledo por el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, precisar que además, precisar, señor magistrado, que este reconocimiento como huésped ilustre no cumplió con los procedimientos que tiene la municipalidad para que ello ocurra. Dice que no se ha cumplido con el procedimiento establecido y que ha sido una cosa, digamos, rápida, expeditiva, y que directamente lo ha manejado el alcalde. Entonces, señor magistrado, eso es lo que quisiéramos que precise la señora Adela Esperanza Montes Aranda, este reconocimiento que se le ha hecho, destinando, digamos, si se quiere, los trámites que debe seguirse según las directivas que se tiene en la municipalidad. Como dijimos, se apresó su declaración y está en el ítem 44. Pedimos que se admita esa declaración, señor magistrado, para ser actuada en juicio oral. Doctor Vega. Señor juez, la etapa intermedia es una etapa importante del proceso penal porque estamos frente a un juez de garantías y a un juez de la legalidad. ¿Y qué implica la legalidad? Implica, ¿no?, el respeto a las normas que rigen esta parte del proceso. Se precisa el Código Procesal Penal qué es pertinencia, conducencia y utilidad, y no noto que se esté ejerciendo este principio de la legalidad, de tal manera que me siento no respaldado por un juez de garantías frente a estas admisiones de testigos que no son pertinentes, no son útiles ni conducentes sus declaraciones. Permítame, con el respeto, señor juez, en expresar esto y estar sometido a sus decisiones como magistrado que dirige esta etapa intermedia. Gracias. Gracias, señor. Doctor Ugarte, ¿algo más que agregar? Señor magistrado, yo también me puse esta medida probatoria. Está mi No, escrito. doctor. Acá dice que solamente se ha opuesto a la señora Lazo Cuadros. A la página siguiente, doctor. Ah, perdón. Tiene razón. También se ha opuesto a la señora Montes Aranda, que es esta señora, ¿verdad? Sí, tiene razón, disculpe. Y también al señor Jiménez Ancio. De acuerdo. Sí, doctor, adelante. Primeramente, la declaración previa, señor magistrado, no debe ser admitida porque nosotros no hemos participado no nos han notificado o no somos parte de este proceso, lo cual vulneraría el artículo 383 del Código Procesal Penal, lo cual lectura debe ser con la participación de todas las partes involucradas en el proceso. Dos, valor probatorio del señor magistrado es cero. ¿Por qué? Primero que es de 1 año, 2 años anteriores al hecho. Dos, la testigo no ha mencionado a mi patrocinado ni al señor Beapilco. 3, habla sobre un proceso de reconocimiento. ¿Qué tiene que ver un proceso de reconocimiento con los hechos acusados? Y 4, señor magistrado, el Ministerio Público está siendo temeroso con el tema de la pertinencia, porque la Corte Suprema, en el caso Castillo, ya ha emitido un dictamen en pleno juicio. El documento o el testigo que va a ir a juicio tiene que dar sobre lo que es, no sobre meter a otras personas. El Ministerio Público está colocando en su pertinencia que esto va a servir para asegurar una relación de confianza entre el señor Ponce de Gaso y el señor Luis Torres. Señor magistrado, pero ¿en qué momento acá la testigo habla de que ha visto a mi patrocinado Ponce de Gaso hacer las tratativas? No ha hablado nada.
Entonces, el Ministerio Público está cambiando la versión de la testigo y hay que tener mucho cuidado con eso. Señor magistrado, eso sería todo. Y por eso no es, es inconducente, porque no ha participado en la declaración previa y no es pertinente con los hechos. Gracias. Gracias. Doctor Ugarte, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado, la Fiscalía considera que es una declaración absolutamente pertinente, porque claramente, señor magistrado, cuando se le declara huésped ilustre, señor Supremo, la petición, señor magistrado, ha tenido que hacerse de las personas que estaban dirigiendo en ese momento el Ministerio Público, porque son instituciones diferentes, la municipalidad y el Ministerio Público. Además que el doctor Peláez Bardales iba de Lima. Entonces, lo que acá nosotros queremos acreditar, señor magistrado, son las injerencias que había, o en todo caso el intercambio de favores que había entre funcionarios del Ministerio Público y la municipalidad. Porque claramente se declara huésped ilustre al fiscal de la Nación, señor magistrado, sin que se cumpla con las directivas y los trámites, con una facilitación de trámites. Entonces, para la Fiscalía es absolutamente pertinente y útil la declaración de la señora Adela Esperanza Montes Aranda. Gracias, doctora. Doctor Puma, ¿algo que agregar? Doctor, ninguna observación al respecto. En este caso estoy de acuerdo con lo vertido por la representante del Ministerio Público. Gracias. Gracias. Presenta a la Fiscalía como testigo a la señora Adela Esperanza Montes Aranda, quien, trabajadora personal de la Municipalidad de Tacna, y que declarará sobre un dato de la entrega de la declaración de huésped ilustre, creo que dijo, ¿no, doctora Ugarte? Perdón, doctor. Huésped ilustre es, ¿no? Sí, doctor. Sí, Huésped doctor. ilustre al señor Peláez Bardales. Bien, correcto. Y tengo las oposiciones de las defensas de los señores Vega y del señor Ponce. Y más allá de la opinión que pueda tener el señor Vega, acá lo que yo tengo son argumentos. Yo me baso en argumentos y no en conjeturas, suposiciones o sugerencias, ¿correcto? Entonces, a mí me dan argumentos y yo resuelvo con absoluta objetividad. Y sí considero en este caso, comparto con el doctor Gutiérrez, que la señora no tiene nada que ver con los hechos, número uno. Número dos, sí es conducente porque es un testigo y el código permite testigos. Y sí es verdad, a veces la defensa puede no haber participado, habría que ver en qué circunstancias, porque de repente le pueden haber notificado y no quiso asistir, o asistió y no quiso preguntar. Pero en este caso, más allá de que sea conducente, yo creo que sí es impertinente, considero que es impertinente, porque no tiene ninguna relación con los hechos. Y el que se haya entregado una declaración es un tema que más bien era de la municipalidad y no dependía, considero yo, del Ministerio Público. Con lo cual, esta declaración no se admite. No se admite la declaración de la señora Esperanza Montes Aranda por ser impertinente. Señor magistrado, al respecto, la Fiscalía se reserva el derecho de reintentar en el momento procesal respectivo. Ok, se reserva a la Fiscalía esa declaración. Vamos al Doctor, señor Jiménez Sanz. De igual forma de la... También se reserva la Sí. Procuraduría. Correcto. Ajá, ok. Vamos al señor Jiménez Sanz. ¿Quién es este señor? Sí, también, señor magistrado, es un funcionario de la Municipalidad de Tacna, en la época que el señor Torres Robledo era alcalde, en el mismo, digamos, en la misma línea que la señora Adela Esperanza Montes Aranda. Nosotros solicitamos también que se admita su declaración, porque también va a dar cuenta, señor magistrado, de que ha habido un trámite irregular a efectos de declarar huésped ilustre al señor Peláez Bardales, fiscal de la Nación. Lo que quisiéramos precisar, señor magistrado, es si bien aparentemente podría no tener relación, sin embargo, para la Fiscalía sí, porque da cuenta, señor magistrado, de intercambio de favores que había ya desde esa época con el señor Luis Torres Robledo y Oscar Ponce Vegaso. Así como dice la acusación escrita, señor magistrado, en el ítem 8, donde está, perdón, en la conducencia, pertenencia y utilidad. Así está por escrito, señor magistrado, así es que nosotros consideramos que sí es pertinente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctor Gutiérrez, también se han opuesto a este testigo. Sí, en igual sentido, señor magistrado. Primeramente, señor magistrado, nos seguimos insistiendo con la inadmisión de lectura previa. ¿Por qué? Por estas defensas que nadie ha querido participar, simplemente porque no nos han notificado y no somos parte del proceso. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer un derecho de defensa a una declaración practicada en otro despacho? Dos, en igual sentido,
el señor Rodolfo va a acreditar casi lo mismo que la señora testigo anterior denegada, que Adela, que es sobre el tema del reconocimiento. Una vez más, no tiene nada que ver con los hechos. Y dos, insisto que el Ministerio Público sigue involucrando al señor Ponce Vegaso en declaraciones que no han sido mencionadas. Entonces, no se puede hacer una inferencia probatoria negativa en contra de los imputados. Como usted dice, la declaración debe ser evaluada objetivamente, no en inferencias para, como sea, introducirlo y decir ya, esto es un indicio para acreditar al señor Ponce Vegaso, pero ni siquiera ha sido mencionado, ni siquiera lo conoce. De todo el magistrado. Gracias. Doctor Vega, usted también se ha opuesto. Señor juez, el Ministerio Público ha argumentado esencialmente que con la declaración del abogado Jiménez Sansi va a aprobar el intercambio de favores que existía entre Luis Torres Robledo y Óscar Ponce Vegaso. El intercambio de favores, señor juez, no es un hecho que debe acreditarse en este proceso, por lo cual su declaración sí es impertinente y no es útil. Gracias. Gracias. Doctor Ugarte, ¿algo más que agregar? Solamente reiterar, señor juez supremo, que para la Fiscalía es una prueba pertinente. Gracias. Ok. Doctor Puma, ¿algo más que agregar? Ninguno, doctor, ninguno. Solicita a la Fiscalía que se admita la declaración del señor Jiménez Sansi, que también es un funcionario de la Municipalidad de Tacna y que conoció del procedimiento de en la municipalidad para condecorar a personajes en Tacna. Y declarará, sostiene la Fiscalía, respecto de la condecoración que se concedió al señor fiscal de la Nación en esa época. Se oponen tanto la defensa del señor Vega como la del señor Ponce, porque consideran que es impertinente. Al igual que en la declaración de la señora Montes Aranda, considera este juzgado que la declaración del señor Jiménez Sansi no se relacionan con los hechos que son materia de esta acusación. Se están relacionados con una condecoración, una declaración que se hizo al señor fiscal de la Nación de esa época, y que considero que es impertinente desde esa perspectiva, o sea, ninguna relación con los hechos que son materia de acusación, por lo que tampoco se admite la declaración del señor Jiménez Sansi. Este señor también ha declarado, ¿no, doctora? Sí, doctor. Y tampoco el acta. Señora fiscal. Sí, señor magistrado, nosotros, como en el caso anterior, también nos reservamos el derecho de reintentar en el momento procesal oportuno. Gracias, doctor. Ok. Seguimos entonces adelante. El señor Meléndez Condori. ¿Quién es el señor Meléndez Condori? Señor magistrado, la Fiscalía sí se va a desistir respecto de esta declaración de Mario Martín Meléndez Condori, precisando lo siguiente: se le había tomado en cuenta como testigo que podía declarar en juicio oral, porque este señor había participado en una adjudicación, en un proceso en la municipalidad de Tacna cuando era alcalde el señor Torres Robledo. Y en la reunión del 8 de agosto del año 2012, señor magistrado, en un inicio se habla también de estos procesos de licitación que tenía la municipalidad. Entonces, señor magistrado, acá se había ofrecido en la acusación, que claramente no lo hemos hecho nosotros, en esta acusación se había ofrecido para decir que este señor efectivamente ganó ese proceso y que en ese video digamos, grabada de la reunión del 8 de agosto del año 2012, más o menos se había dado como ganador a él y que efectivamente había sido la persona que había ganado. Entonces, un poco para dar fiabilidad que todo lo que se había hablado en esa reunión, digamos que había ocurrido en la realidad. Pero en puridad, señor magistrado, no tiene relación con los hechos que ahora son materia de acusación, ¿no? Entonces, por esos fundamentos, la Fiscalía se desiste de la declaración de Mario Martín Meléndez Condori. Habiéndose desistido la Fiscalía de la declaración del testigo propuesto en su requerimiento acusatorio del señor Mario Martín Meléndez Condori, se tiene por desistida a la Fiscalía.
Estoy revisando, no tiene testigos el señor Vega Pilco y quien ha presentado es el señor Ponce Vegaso. De estos testigos son 11 testigos, doctor Gutiérrez, ¿no? Sí, señor magistrado. Ya, y la primera pregunta, bueno, lo primero es, este señor Acosta Ibarra ya fue admitido por la Fiscalía. Es el número 6 de ustedes. A ver. No, nuestro primer testigo es la No, doctora no, Elisa. estoy diciendo que ya de los Ya. 11 testigos ya se admitió al señor Acosta Ibarra. Sí, en todo caso, señor magistrado, solicito Ya la está comisión admitido. probatoria. No, ya está admitido también para ustedes. Ah, ok. Correcto, con su acta correspondiente. Ya. Nos vamos con la señora Espinosa Cosi. ¿No? Ya. Sí, sí, señor magistrado. Ya. ¿Quién es esta señora? Ya, ella es, la primera testigo fue secretaria del señor Ponce Vegaso de Cancellería de Presidente en el año 2012. Trabajó en la fiscalía entonces. Sí, fue secretaria de la presidencia. Ya. Ya. Como es pertinente porque trabajó en ese periodo, como usted dice, y estuvo presente en una reunión que se llevó a cabo en la sala de reuniones entre mi patrocinado y el señor José Luis Vega Pilco, y en el cual ella da fe, es útil porque va a dar fe de que en esa reunión en ningún momento se habló lo que está plasmado en la transcripción del audio. En la transcripción del audio, el Ministerio Público ha referido claramente, con una concreta, de que el señor Vega Pilco y mi patrocinado habían coordinado para la ayuda al señor Torres en un despacho. Sin embargo, la presente testigo va a desmentir eso. Va a decir de que en ningún momento se ha hablado sobre algún caso del señor Torres, nada, porque ella estaba presente en la reunión. Y es cuando se hace magistrado porque es una testigo, está comprendido en el medio, como medio probatorio, y ser magistrado, y va a aclarar algo importante, que solo fue una vez una reunión entre el señor Vega Pilco y el señor Ponce Vegaso en presidencia. Fue la única vez y fue durante el año 2012. No es como el Ministerio Público ha tratado de inferir, pero eso se va a ver en juicio, pero va a acreditar de que solo fue una vez una reunión en la sala. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. ¿Esta señora se ha declarado? Sí, ¿no? Sí, señor magistrado, sí, Fiscalía Suprema. Ya. Doctor Ugarte. Sí, doctor, precisaríamos que nos aclare el abogado previamente de qué fecha es la reunión. La fecha de la reunión, doctor, donde dice que... La fecha que dice que la señora presenció la reunión, cuando se reunió con el señor Vega Pilco. ¿Cuál sería esa reunión, doctor? Voy a revisar a ver. De manera exacta no lo precisa, doctor, pero dice durante, a ver, pero señor magistrado, eso es un tema de actuación probatoria. Yo pienso que la testigo lo va a aclarar en el juicio, pero de que ella ha sido secretaria y participó en la reunión en 2012, ella lo ha dicho en su testimonial, ¿no? ¿Tiene usted su testimonial a la mano? Sí, ojalá también. Bueno, en todo caso la señora ha declarado, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Ya. Listo. Ya, doctor. Doctor Ugarte. Sí, doctor, en los hechos que la Fiscalía ha expuesto, los hechos antecedentes, precedentes, concomitantes y posteriores, en ninguna parte decimos, señor magistrado, que en fecha que no ha precisado el abogado,
se hubieran reunido el señor Ponce Vegaso y el señor Vega Pilco, y que en esa reunión se hubieran puesto de acuerdo para los actos de soborno. Mónica, ven un rato. Acá lo que se está investigando, señor magistrado, es la reunión del 8 de agosto del año 2012, no donde participó la señora Espinosa Cosi, donde participaron el señor Torres Robledo, Ponce Vegaso y Vega Pilco. Un momento la fiscalía ha dicho que la señora Espinosa Cosi hubiera participado, y mucho menos que el pacto corruptor se hubiera llevado a cabo en instalaciones de la fiscalía donde hubiera participado la señora Espinosa Cosi. Entonces, no, nosotros acá tenemos la acusación, señor magistrado, en una parte de la acusación decimos que en esa reunión se hubiera hablado del pacto corruptor. Es la reunión del 8 de agosto del año 2012 en la casa del señor Torres Robledo. No, pero esa es la reunión de los hechos. Esta entiendo yo por lo que ha explicado la defensa, está hablando de otra reunión que se dio entre el señor Ponce y el señor Vega Pilco, entiendo en la fiscalía. Seguramente, señor magistrado, pero nosotros en nuestros hechos no hemos puesto eso como a aprobar. En todo caso, señor magistrado, la señora Espinosa Cosi desconoce todo lo que ha pasado en la reunión del 8 de agosto del año 2002. Por tanto, para nosotros es impertinente, señor magistrado. Gracias. Doctor Gutiérrez. Señor magistrado, en los hechos concomitantes, el Ministerio Público ha referido, que es la propia transcripción del audio, de que el señor Vega Pilco se habría reunido en el despacho con el señor Ponce Vegaso para discutir unas pasantías, y fue en esa ocasión en el que le comentó de los casos del señor Torres Robledo. Eso dice en la imputación de las circunstancias concomitantes. Entonces, en esa reunión participó esa secretaria. Por eso es importante. ¿Y esa reunión fue antes o después de los hechos? Eso fue antes de los hechos. Antes de los hechos. Sí. Ya, ok. Sostiene la defensa que la testigo, sí, doctor Vega. Señor juez, en mi escrito de oposición también yo tengo como testigo a la misma persona, Elizabeth Espinosa Cosi, ¿no? Y los fundamentos son los mismos que señala la defensa del coacusado, ¿no? El testigo, usted también lo ha ofrecido como testigo, acá está. Así es, ¿no? Quien dará a conocer que hubo una reunión de recepción a los pasantes en presidencia y que obviamente estuve en la oficina del presidente en ese entonces, Óscar Ponce Vegaso, quien trabajaba a puerta abierta, y en el momento que se conversó con él, se encontraba presente y ella declarará sobre lo que ha escuchado en dicha conversación a puerta abierta en la fecha en que tuve que ir a presidencia a participar de la ceremonia de recepción de los pasantes para la inducción en el nuevo Código Procesal Penal. Gracias. Bueno, voy a resolver. Sostiene la defensa que la señora, también la propuesta como testigo del señor Vega Pilco, la señora Espinosa Cosi, quien fue personal de la Fiscalía y trabajó con el señor Ponce Vegaso en la oportunidad que sucedieron los hechos. Sostiene la defensa del señor Ponce, y también concuerda el señor Vega, que la señora Espinosa Cosi estuvo en una reunión previa a la reunión que es materia de los hechos, y que en ella, y que fue la única oportunidad, sostienen, en que se reunieron los señores Ponce Vegaso y Vega Pilco. Y esta señora declarará, según señala la defensa del señor Ponce, que en dicha reunión no se mencionó otros temas que estuvieran vinculados con el audio o el video, que es materia también de los hechos. Esto abona a la teoría de la defensa, evidentemente. Considera este juzgado que sí se debe admitir para que, toda vez que esta persona haya declarado, la Fiscalía conoce su declaración, para que sea sometida al interrogatorio y declare sobre este hecho que sostiene la defensa. Es un hecho que fue mencionado como concomitante por la propia Fiscalía. Cuando se admite la declaración de la señora Espinosa y su declaración previa. La declaración previa no ha sido remitida, debe estar en la carpeta fiscal. Tiene que remitirse la declaración previa para el cuaderno de debates. Sí, se ha remitido en el primer escrito. Como okay. anexo de... Está bien, ya eso es materia del cuaderno de debates. Luego tenemos al señor Bustamante Daza. ¿Quién es este señor?
Aquí está magistrado. Él fue, en el momento de los hechos, fiscal en el cual, más que todo debe acreditarse el magistrado que durante el año 2016, 2017 y 2018, hechos posteriores al hecho, él fue fiscal superior adjunto del doctor Ponce de Gaso, ya que el señor Ponce de Gaso era fiscal titular. En ese caso, él más que todo va a acreditar o va a mermar la teoría del modus operandi que el Ministerio Público ha referido diciendo de que mi patrocinado apoyaba al señor Torres Robledo en sus investigaciones. Entonces, él va más que todo a aclarar concretamente de que nunca hubo reunión entre el señor Torres Robledo e Infanta Franco para favorecer a estos casos. Nunca hubo un direccionamiento en algunos de los casos que haya llevado el señor Bustamante Daza a favor del señor Torres Robledo. Tampoco va a acreditar también el tema de que no era que el señor Vega Pilco y mi patrocinador Oscar Ponce Vegaso no se reunían de manera frecuente en su despacho durante el 2016, 2017 y 2018. Eso sería todo, señor magistrado. Doctor Gutiérrez, pero precisamente usted cuestionó, me parece, creo, respecto a la declaración de la señora Lazo Cuadros, que también es fiscal, respecto al modus operandi. O sea, acá no está en discusión el modus operandi, o pretende usted que se discuta el modus operandi. Señor magistrado, esta defensa ha ofrecido esta declaración, ya que el Ministerio Público introdujo el hecho del 2018. Claro, pero yo a la señora Lazo Cuadros solo le he circunscrito para que declare sobre los hechos que eran investigación del señor Torres Robledo, no del modus operandi de su patrocinado, que la fiscalía también lo... Entonces, este testigo va a acreditar de que mi patrocinado no tuvo dirección o no tuvo inferencias en investigaciones del señor Torres Robledo, ya que en el despacho superior hubo investigaciones del señor Torres Robledo en otros casos. Entonces, él va a acreditar de que mi patrocinado, Oscar Ponce Daza, no hubo un interés, no hubo una... Es una más bien calidad de la personal de su patrocinado, no está vinculado con los hechos. No está vinculado con los hechos, pero ha sido testigo de que sobre la conducta... La conducta de su patrocinado. Ok, Sí, doctor Ugarte. Señor magistrado, como ya se ha adelantado, la declaración del fiscal Bustamante Daza, señor magistrado, no tiene ninguna relación, lo que declararía en juicio no tiene ninguna relación con los hechos que estamos investigando, que básicamente son aquellos ocurridos el 8 de agosto del año 2012. Entonces, para nosotros, señor magistrado, sería impertinente. Gracias. Correcto. Sostiene la defensa que propone al testigo Bustamante Daza, que es un fiscal, que fue el fiscal adjunto al señor Ponce, para que declare sobre la conducta de su patrocinado, su desarrollo personal y profesional como fiscal superior. Se opone la fiscalía porque no está vinculado con los hechos. Bueno, efectivamente no está vinculado con los hechos, pero también es admisible prueba que tenga, o testigos o prueba que esté relacionada con la calidad personal de los acusados. Se le va a admitir en ese sentido sobre la conducta del señor Ponce durante su desempeño como fiscal superior, en la que el señor Bustamante Daza fue su fiscal superior adjunto, ¿no? Sí, señor magistrado. Fue el adjunto de su patrocinado. ¿Este también ha declarado este señor? Sí, señor magistrado, también se adjuntó. Se admite en ese sentido. Esta señora Araceli Vargas Paya. Sí, señor magistrado, la presente testigo, ya con sus datos personales en escrito, fue asistente administrativo de la mesa de partes de la presidencia de las juntas fiscales durante el año 2012, en el cual mi patrocinado ocupaba el cargo, ¿no? Más que todo, tiene que ver con los hechos porque va a declarar sobre el tema de cuál fue la conducta de mi patrocinador durante el año 2012. Si efectivamente hubo una frecuencia de reuniones con el señor Vega Pilco. 2, va a acreditar si hubo recibimientos o reuniones en el despacho del presidente de juntas fiscales del señor Infanta Franco o el señor Torres. Y sobre todo va a acreditarse magistrado de que mi patrocinado no tuvo predisposiciones o favorecimientos en los casos como fiscal superior, demostrándose magistrado que mi patrocinado como fiscal superior y presidente de las juntas fiscales a la vez ha tenido una conducta imparcial
al momento de los hechos, sobre todo que no hubo como dice el Ministerio Público, conducta inclinada para favorecer a los casos del señor Torres. Eso era todo, señor magistrado. Doctor Ugarte. Bien, doctor. Se está ofreciendo la declaración de la señorita Araceli, que dice se ha desempeñado como mesa de partes. Entendemos que ha sido la persona que recepcionaba los documentos, y entregaba documentos seguramente, pero señor magistrado, se está pidiendo que declare la señorita para precisar que no hubo reuniones, dice, con el señor Torres Robledo, con el señor Infantas, con el señor Vega Pilco. Solamente queremos precisar, señor juez supremo, que la imputación que hace la Fiscalía de ninguna manera ha sido que en el despacho de la Fiscalía, en la presencia de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, se hubiera producido esa reunión con Torres Robledo Infantas, con el señor Infantas o Vega Pilco, que ahí se hubiera hablado de ese soborno de los $100,000. Reiteramos que la reunión que es materia de esta acusación, señor magistrado, era llevada a cabo el 8 de agosto del año 2012 en casa del señor Torres Robledo. De modo que se encuentra que esta declaración que se pretende preste la señorita Araceli en el juicio oral no tiene ninguna vinculación con los hechos que ahora estamos investigando. Gracias, doctor. Que se declare también que no se admita la declaración. Bueno, la Fiscalía supone la atención de la declaración de la señorita Araceli. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Voy a resolver. Solicita a la defensa del señor Ponce se admita como testigo a la señora Vargas Paya, quien era asistente de administrativa de mesa de partes. Sostiene la defensa que abonará su testimonio a declarar sobre las visitas que hacía el señor Vega Pilco y las reuniones que podría sostener con el señor Ponce, así como la calidad personal de su patrocinado. Considere que se opone la fiscalía porque no resulta pertinente. Considera este juzgado que exactamente la declaración de esta señora no abona los hechos, no tiene ninguna intervención en los hechos, y si bien es cierto, podría declarar sobre la conducta del señor Ponce, ya se admitió por este juzgado al señor Bustamante Daza, quien creo yo que será un aporte más que suficiente, por lo cual no se admite a la señora Vargas Paya. Seguimos, doctor Gutiérrez. Bien, tenemos también, señor magistrado, la declaración de la testigo María Sarela Flores Curasi. Ella fue, señor magistrado, durante los años 2016, 2017, 2018, en el caso del limpio de Tacna del señor Torres, asistente administrativo de la segunda Fiscalía Superior que estaba a cargo de mi patrocinador. Concretamente, como asistente administrativo, señor magistrado, esta testigo tiene función de ver qué carpetas o qué casos se dividen en los fiscales superiores o qué casos se rechazan o se producen en división o se tramitan, ¿no? Entonces, esta testigo va a declarar que mi patrocinado en ningún momento tuvo intervención en la distribución de casos del señor Torres. Entonces, va a dar cuenta de una inhibición que mi patrocinado habría realizado en el caso del señor Torres por respecto a temas, razones por las cuales eso está explicado por ella en su declaración, en el cual dice de que el señor Ponce Vegaso no realizaba ninguna acción en el cual direccione los procesos del señor Torres en la Fiscalía Superior. Entonces, yo sé que ha referido que el señor Daza puede ser suficiente, pero más que todo ella aportaría en el tema de que, como ha sido asistente administrativo en el despacho fiscal superior, va a acreditar sobre cómo fue la secuencia o la distribución de los casos fiscales en el dicho despacho, y que en ningún momento se va a apreciar o se pudo apreciar durante el año 2016-2017 que el señor Ponce Vegaso haya tenido prevalencia en el sentido de querer asumir los casos de Torres o decir una injerencia. No, el señor Torres hay que apoyarlo en este caso. Ella va a decir de que el señor Ponce Vegaso en ningún momento ha referido a eso y ha denotado en todo momento una conducta imparcial. Gracias, doctor Gutiérrez. ¿Ha declarado también esta persona? Sí, señor magistrado. Ya. Doctor Ugarte. Sí, señor magistrado. La Fiscalía supone la admisión de esta declaración, señor Supremo, dado que la señorita María Flores Curasi, o algo así creo que hemos escuchado el nombre,
Ha dicho que se ha desempeñado como asistente administrativa del año 2016 al año 2018 en la Fiscalía, donde lideraba el señor Ponce Vegaso. Ha dicho también, señor magistrado, que es la persona que estaba a cargo de la distribución de las carpetas fiscales entre los adjuntos que seguramente trabajaban en dicha Fiscalía. Sin embargo, este hecho, señor magistrado, no es materia de acusación. También nos ha hablado que declararía de una inhibición que hizo el señor, que se inhibió de conocer un caso del señor Torres Robledo, ¿no? Y en general que nunca, dice, hubiera favorecido en los casos del señor Torres Robledo y el señor Ponce Vegaso. Bueno, esas tres situaciones, señor magistrado, no son materia de acusación. Vamos a insistir en que los hechos que son materia de la acusación, señor magistrado, son la reunión del 8 de agosto del año 2012. Entonces, la Fiscalía considera que también no tiene pertinencia a la declaración del testigo que solicita que se actúe, por tanto, nos oponemos, señor magistrado, a su admisión. Gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Algo más que agregar, doctor Gutiérrez? Sí, señor magistrado, además que todo va a acreditar la conducta de mi patrocinador respecto a los casos del señor Torres. Si efectivamente él favorecía después de los hechos al señor Torres, seguía favoreciendo. Así de todo. Gracias. Solicita la defensa, se admita la declaración de la señora Flores Curasi, que también fue personal de la Fiscalía en la ciudad de Tacna, que acreditaría la conducta de su patrocinado respecto de los casos que tenía a cargo el señor Ponce. Se opone la Fiscalía porque sostiene que no tiene ninguna relación con los hechos que son materia de acusación. Considera este juzgado, al igual que en el caso anterior, que tampoco esta declaración es pertinente, toda vez que la señora Flores Curasi no aportaría ningún dato vital para materia de lo que es exactamente materia de los hechos, ni como tema antecedente, ni concomitante, ni posterior, por lo que no se admite la declaración de la señora Flores Curasi. La del señor Ludwig Flores Valdivia. Sí, señor magistrado. La declaración del señor Ludwig es porque él ha sido fiscal adjunto de la doctora Naidoo y ha participado en ese caso Duque de Tacna. Su judicatura ha resuelto hace unos momentos que el caso de los Duque de Tacna que tiene que ver con el señor Torres tienen que ser admitidos. Y cuando la fiscal Naidoo habla de un fiscal adjunto que habría cometido supuestas irregularidades, se trataría de esta persona. Entonces vamos a ver si esta persona efectivamente, si hubo un favorecimiento al señor Torres por parte del señor Ponce Vegaso y qué participación real tuvo el señor Ponce Vegaso en esta investigación. Si fue un índice de favorecimiento o fue un índice de imparcialidad. Y señor magistrado, el presente testigo... ¿Ha declarado este señor? Sí, señor magistrado. Más que todo va a acreditar también de que si bien este testigo tenía investigaciones a cargo del señor, en contra del señor Torres Robledo y Infanta Franco, el señor Ponce Vegaso en ningún momento le realizó o le indicó en su condición de fiscal superior una acción o un acto de investigación o que favorezca en el proceso de ellos. Por ejemplo, el líquido de Tacna, ¿no? Eso era todo, señor magistrado. Gracias. Doctor Ugarte. Sí, señor magistrado, la declaración del señor Luis Flores igualmente no tiene relación directa con los hechos. En ningún momento la Fiscalía ha postulado que el señor Ponce Vegaso hubiera favorecido al señor Torres Robledo en una investigación que estuviera llevando él en su despacho. No, señor magistrado. Estamos diciendo, es él el que traficó influencias en Fiscalía de la Nación, etcétera, para que archiven el caso de enriquecimiento ilícito que tenían. Entonces, la Fiscalía encuentra que no tiene una relación directa con los hechos. También se opone a que se admita ese medio de prueba. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Solicita magistrado, voy a resolver ya, doctor, porque ya lo tengo claro. Solicita la defensa que se admita la declaración del señor Flores Valdivia, quien sería fiscal adjunto, que también ya habría declarado y que habría participado en la investigación. Sostiene usted el señor Torres Robledo, ¿no? Conjuntamente con la señora Lazo Cuadras. Sí, señor magistrado. En la misma línea de lo que solicitó la Fiscalía respecto de la declaración de la señora Lazo Cuadros, quien era la fiscal a cargo de la investigación del Torres Robledo, se va a admitir la declaración del señor
Flores Valdivia, quien fue el fiscal adjunto que trabajó con la señora Lazo Cuadros precisamente en la investigación del señor Torres Robledo. Se admite al señor Flores Valdivia. Este señor, ¿tiene usted más personal de la fiscalía para hacerlo uno solo? Porque nos toma mucho tiempo. Sí, doctor, pero ya tendría que ver ya con de la Fiscalía Suprema. Sí, está bien. ¿Cuál es Sí, ¿quiénes son ellos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 testigos más de No, personal fiscal. los otros 5 que quedan acá. Sí, Burel, Cantata, Bamondes, Hernández, Gutiérrez, Enríquez, León, Quispe, Cueva, Poma. sí. ¿Todos estos son personal o fiscales? Los fiscales sería acá. El señor Ciro Félix es procurador, no es fiscal. A ver, ¿cuál es la importancia de este señor en la investigación del hecho? Ya. Es más que todo, él es procurador de los intereses de Estado durante el año 2012. Y más que todo, él estaba en contra del caso del señor Torres Robledo, en el cual supuestamente se le había archivado por enriquecimiento ilícito. Cuando a este señor se le notifica con la disposición que supuestamente le han favorecido al señor Torres, ese señor no interpuso recurso impugnatorio alguno contra el archivo preliminar del señor Torres. Y es importante, ¿por qué? Porque ese señor, en todos los casos del señor Torres, a nivel fiscal, provincial de Tacna, interpuso recurso de queja. Entonces, tanto así que uno de ellos llegó a la Fiscalía de la Nación, pero cuando se dispuso el archivo del señor Peláez Bardales, el mismo que fue notificado mediante cédula, y también lo hemos presentado como medio de prueba, no interpuso recurso impugnatorio, por lo cual él, a su criterio, como procurador, da cuenta de que este archivo está bien concedido y en ningún momento hay falta de ausencia o supuestos favorecimientos o nulidades en este proceso ante la Fiscalía de la Nación por enriquecimiento ilícito en el año 2012. Gracias. Doctor Ugarte. Del señor juez supremo, la declaración del procurador también nos parece impertinente. No se está discutiendo, señor magistrado, si el archivo que emitió el señor Peláez Bardales en el caso de enriquecimiento ilícito, el archivo ha favorecido al señor Torres Robledo. No está en discusión si es correcto, es legal, estuvo bien, o por el contrario, no tendría que haberse archivado. Definitivamente eso no está en discusión, señor magistrado. Entonces, la Fiscalía encuentra que tampoco tiene una relación directa con los hechos que son materia de acusación, por lo que también nos oponemos a que se admita esta declaración. ¿Algo más que agregar, doctor Gutiérrez? Sí, señor magistrado, hay que entender que el Ministerio Público está imputando favorecimiento, ¿no? Favorecimiento en un caso de que no tenía ni pies ni cabeza, según la imputación del Ministerio Público. Entonces, este testigo va a dar cuenta de que este caso está bien archivado y tenía los fundamentos suficientes para que el proceso quede archivado y quede ahí la presente causa, ¿no? Gracias. Solicita la defensa, se admita como testigo la declaración del señor Uret Antara, que fuera procurador del caso que vinculaba al señor Torres Robledo, ¿no? Por enriquecimiento ilícito, ese es el caso. Quien no presentó ni apelaciones, ni impugnó, ni cuestionó la decisión de la Fiscalía Superior para el archivamiento del caso. Se opone la Fiscalía toda vez que señala no resulta pertinente esta declaración, ya que no está en cuestionamiento respecto de los hechos la actuación del procurador. Considera este juzgado que efectivamente la declaración del señor Uret Antara es impertinente, no tiene ninguna relación con los hechos y desde la perspectiva de la propia decisión que tomara la Procuraduría no está tampoco relacionada ni a los hechos precedentes, concomitantes ni posteriores. No se admite la declaración del señor Uret Antara. ¿Qué más tenemos? Sí, magistrado, tenemos la declaración del personal fiscal con la fiscal provincial Jessica Lourdes Bamondes Hernández. ¿Ella es provincial de dónde? ¿De Tacna o de sí, Tacna? Ella, ¿qué tiene que ver con los hechos? Ella, durante el año 2012, ella es la que elevó el caso a la Fiscalía de la Nación. Es la que ordenó que este caso provincial de Tacna se eleve en un sobre cerrado al doctor Peláez Bardales. El caso de enriquecimiento ilícito. Sí,
ya que, como ya había dicho el Ministerio Público, que es en ese momento, es competencia de la Fiscalía de Nación ver ese tipo de delitos contra funcionarios, exfuncionarios, ¿no? Entonces, señor magistrado, la presente fiscal ordenó y también pidió a su asistente que lo eleve, y para la elevación, obviamente que tuvo que pasar por la Fiscalía Superior de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores que estaba a cargo de mi patrocinado Ponce Vegaso. Entonces, este testigo va a declarar de que mi patrocinado no tuvo una coordinación o un tema de injerencia en el proceso elevado. La presente testigo, más que todo, ella es la que le manda el oficio a la Fiscalía de Nación. Mi patrocinado solo es un intermediario. Entonces, este testigo está dentro de la carpeta anexa 143-2012, está sus pronunciamientos y está su orden de elevación. ¿Ya ha declarado? No ha declarado, señor magistrado. Y es importante para ver, señor magistrado, y acreditar sobre todo si hubo un pedido de mi patrocinado Ponce Vegaso en la elevación y en la tramitación ante el señor Peláez Bardales. Eso es todo, señor magistrado. Ok. Doctor Ugarte. Sí, señor magistrado. La declaración de la doctora Jessica Lourdes también la consideramos impertinente, señor juez supremo, porque si bien es la fiscal que elevó a Fiscalía de la Nación en investigación por enriquecimiento ilícito del señor Torres Robledo, señor magistrado, y efectivamente se cumplió a través de presidencia, porque ese es el trámite, por lo menos era en ese momento el trámite que se tenía que hacer para que llegue a esta Fiscalía de la Nación. En ningún momento la Fiscalía ha postulado que el señor Ponce Vegaso hubiera tenido injerencia respecto de la doctora Jessica Lourdes, y que ella no elevara estos actuados a Fiscalía de la Nación. Creo que estamos confundiendo las cosas. Las injerencias no han sido con Jessica Lourdes, las injerencias han sido en la Fiscalía de la Nación. Y para que no elevando otras investigaciones que el señor tenía para fines de que se archivara el caso de enriquecimiento ilícito. No es la injerencia con la doctora Jessica Lourdes, es la injerencia en Fiscalía de la Nación. Por tanto, también no tiene relación con las injerencias que son materia de acusación que se llevaron a cabo en Fiscalía de la Nación con Peláez Bardales, no con Jessica Lourdes. También nos oponemos, señor magistrado, a que pueda actuarse, a que se admita esta prueba. Gracias. Doctor Gutiérrez. Sí, señor magistrado. Si vamos a quedar impertinente ese testigo, ¿qué medio de prueba vamos a sustentar sobre el supuesto favor que le habría pedido mi patrocinado al señor Peláez Bardales para archivar el caso? Este tema recae sobre un tema de favorecimiento del señor Pedro Robledo. Entonces, señor magistrado, la presente testigo es la que va a declarar, va a aportar o va a confirmar cómo es que llegó esto al despacho del señor Peláez Bardales. Nada más. Y sobre el contenido del asunto, va a dar cuenta de que este contenido era reservado y está en un sobre cerrado, lo llevaron en un sobre cerrado. Entonces, ¿cómo es que mi patrocinado Ponce Vegaso pudo haber tenido conocimiento de este caso? ¿Cómo es que mi patrocinado Ponce Vegaso pudo haber tenido conocimiento de los hechos? Entonces, ahí se va a poder apreciar, señor magistrado, que para que mi patrocinado le pida al señor Peláez Bardales supuestamente un favorecimiento en ese caso, mi patrón debió contarle los pormenores del caso. Debió considerar los hechos del caso. No puede pedir un favor a ciegas. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Voy a resolver. Solicita la defensa del señor Ponce y tramita la declaración de la señora Bamondes Fernández, quien fuera la fiscal en el 2012, que habría tramitado la elevación a la Fiscalía de la Nación el caso del señor Torres Robledo sobre enriquecimiento ilícito. Sostiene la defensa que su declaración es relevante para su posición, toda vez de que este caso fue elevado en un sobre cerrado, evidentemente a través del trámite de la presidencia de la Junta de Fiscales, pero que su patrocinado no tenía conocimiento de lo que contenía los hechos que estaban en este sobre que iba cerrado a la Fiscalía de la Nación. Se opone la Fiscalía porque sostiene que aquí no se está cuestionando las injerencias que hubieran sobre la fiscal Bamonde, sino injerencias
a nivel de la Fiscalía de la Nación. Considera el juzgado que la declaración de la señora Bahamondes Hernández, si bien es cierto, no se vincula directamente con el hecho que es materia, sí tiene relación con el antecedente, toda vez que sí hay una vinculación, porque se trata de un supuesto favorecimiento del señor Ponce Vegaso a la situación del señor Torre Robledo cuando se elevaría el expediente de su enriquecimiento ilícito a la Fiscalía de la Nación, por lo que sí se va a admitir la declaración de la señora Bahamondes Hernández, quien incluso no ha declarado, declarándose infundada la oposición de la Fiscalía. La declaración del señor Gutiérrez Enríquez. Sí, señor magistrado, el presente testigo era asistente administrativo de la fiscal Bahamondes y él, más que todo, participó en los oficios que le dio al señor Ponce Vegaso y va a confirmar una vez más que este sobre era cerrado y que era de imposible conocimiento de mi patrocinado. Entonces, como la pregunta es, ¿cómo es que mi patrocinado le puede hablar de un favor que no conoce al señor Peláez Bernales? ¿Este señor ha declarado, doctor? No, señor magistrado. No ha declarado. Doctora Ugarte. Señor magistrado, ya se ha admitido, el juzgado ya admitió la declaración de Jessica Lourdes. Entendemos que de la fiscal Jessica Lourdes, entendemos que la declaración que ahora se solicita del señor Gutiérrez Enríquez es en la misma línea. Así que nos parecería sobreabundante, señor magistrado. También nos oponemos a su atención. Gracias. De acuerdo. Voy a resolver. Efectivamente, considera también este juzgado que ya habiéndose admitido a la principal testigo de este acto que pretende la defensa acreditar, ya no resulta necesario y sería sobreabundante la declaración de Gutiérrez Enríquez, quien fue el asistente de la doctora Bahamondes y quien además su participación, ¿cuál fue? Meter los documentos en un sobre y llevar a entregarlo, supongo, ¿no? Porque era el asistente. ¿Ya? Sí, es sobreabundante, doctor Gutiérrez. No se admite. Magistrado, interpongo recurso de reposición. ¿Cuál es el sustento? Más que todo, el tema de que no es sobreabundante, no, conforme al acuerdo plenario 5-2023, señor magistrado, debemos tener en cuenta de que si estoy ofreciendo 2 testigos por esta misma ocasión del sobre cerrado, es porque no tenemos contacto con los testigos, primeramente. Estos datos de estos testigos recién lo hemos obtenido al final de la investigación, en una carpeta que nosotros declaramos que se nos hizo, o sea, que no se nos proporcionaron en su momento dado. 2, estamos ofreciendo estos 2 testigos, ¿por qué? Porque lamentablemente no tenemos certeza de que la doctora Jessica vaya al juicio. Entonces, en su defecto, estamos ofreciendo al doctor Ángel Gutiérrez. El doctor Ángel Gutiérrez sí es de más fácil acceso porque trabaja acá en la ciudad de Tacna, en el distrito fiscal, es fiscal provincial en la ciudad de Tacna. Entonces, en la sobreabundancia, señor magistrado, podemos entender que puede ser de 3 testigos a más que hablen de un hecho, pero solo que estamos hablando de 2 testigos que van a hablar de un hecho muy relevante. Entonces, por esa consideración solicito que se admita, porque no es sobreabundante, es necesario. Además, estamos ante la imprecisión de que, o la inseguridad de que la doctora Jessica Lourdes Bahamondes vaya a juicio, con certeza. Esa es la verdad. Eso es todo, señor magistrado. Se formula reposición respecto de la no admisión de la testigo Bahamondes, del testigo Gutiérrez Enríquez, porque considera la defensa que no es sobreabundante, toda vez que la fiscal Bahamondes Hernández, quien sí fue admitida y que considera este juzgado es la que tiene más contacto directo con la que es materia de declaración que facilitará para la defensa del señor Ponce, no concurra. Porque ambos no han concurrido, ¿no? Ninguno ha declarado. No sé, magistrado. Como dije, que nos enteramos al concluir la investigación. Correcto. Considera este juzgado que la sobreabundancia no está porque sean 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque de repente los 3 o 4 pueden ser súper útiles porque cada uno podría declarar sobre distintos temas, pero vinculados al mismo hecho. No va por ahí el tema de si es más de 1 o de 2. Más de 2, perdón. En este caso, la labor del asistente era simplemente una labor de apoyo, porque esa es la labor que tienen los asistentes. No era la labor principal de la fiscal, que era la que tenía que preparar toda la documentación y saber lo que contenía la misma para que sea elevada a la Fiscalía de la Nación. Y en todo caso, es ya trabajo de la defensa, de quien propone el testigo, para que éste concurra y en todo caso pedir a la Fiscalía que ejerza los apremios que el Código Procesal dispone, ¿no?
Considero que sigue siendo sobreabundante, con lo cual infundada la reposición, doctor. Seguimos adelante. Señor León Quispe. Sí, señor magistrado. El presente testigo trabajaba como fiscal adjunto supremo en la Fiscalía de Nación en el área de enriquecimiento ilícito. El presente testigo, señor magistrado, fue el que proyectó el archivo definitivo del caso del señor Torres Robledo a nivel Fiscalía de Nación. ¿Y ha declarado este señor? No, señor magistrado. Este testigo, señor magistrado, va a dar la certeza de que si efectivamente hubo una indicación específica en el pronunciamiento del archivo del señor Torres Robledo. Entonces, es pertinente porque sí, porque tiene relación con el pronunciamiento del archivo del señor Robledo. ¿Es útil? Sí, porque va a indicar de que este archivo se dio sin una indicación o sin ninguna fundamento propio del señor Peláez Bardales. Inclusive el presente testigo ha actuado con imparcialidad, más aún que no conoce también a mi persona Ponce de Gaso, no tiene relación alguna. Por esas consideraciones, solicito que se admita para el juicio. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Ugarte. Sí, señor magistrado. Nos oponemos a la admisión de este medio de prueba del fiscal adjunto supremo León Quispe, porque en el mejor de los casos él ha sido la persona que ha proyectado el caso. Sin embargo, la resolución, ahora disposición, solamente le compete por mandato constitucional, señor magistrado, al fiscal de la Nación. Entonces, quien se hace responsable del contenido de ese documento, de esa disposición o resolución, por los años todavía que se ha emitido, es el señor Peláez Bardales, señor magistrado, Peláez Bardales. Acá no está en cuestión el trabajo del señor León Quispe. En ningún momento la Fiscalía postuló que las injerencias fueron al proyectista de la carpeta fiscal, el señor León Quispe. No es esa la posición. Es que el señor Ponce de Gaso interfirió, ¿no es cierto?, traficó influencias más bien con el señor fiscal de la Nación, Peláez Bardales. Nada tiene que hacer el señor León Quispe, solamente es la persona que en el mejor de los casos ha trabajado el caso. Pero por mandato constitucional, señor magistrado, no puede conocer ningún otro fiscal, señor fiscal de la Nación. Por tanto, es impertinente, señor magistrado, que el señor León Quispe venga a declarar a juicio para decir que es el proyectista, aunque no hubo injerencia alguna. La Fiscalía se opone a su admisión. Gracias. Gracias. Doctor Gutiérrez. Sí, señor magistrado. Como bien dice el Ministerio Público, es el que proyectó. Sin embargo, debe darse cuenta que él fue una fiscal adjunto supremo y él va a dar cuenta de cómo fue el proceso del pronunciamiento del archivo. Se tiene entendido de que para que un fiscal de la Nación emita una disposición y lo remita al área de enriquecimiento, y esta área hace una reunión, una evaluación de criterios respecto al caso. Entonces, el presente testigo va a dar cuenta de eso. Va a dar cuenta si efectivamente hubo los fundamentos y si efectivamente el señor Peláez Bardales, si bien lo firmó, tuvo una indicación en el proyecto de archivo. Si la decisión del archivo fue del señor Peláez Bardales o fue de esta reunión de los fiscales adjuntos supremos en el enriquecimiento ilícito. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Voy a resolver. Solicita la defensa del señor Ponce, se admita la declaración del señor León Quispe, quien fuera fiscal adjunto supremo y que fuera el proyectista, como también lo ha señalado la Fiscalía, de la decisión de la Fiscalía de la Nación. Se opone la señora fiscal porque considera que quien tomaba la decisión es el fiscal de la Nación y no el fiscal adjunto supremo, que era el proyectista y que no tiene ninguna relación con los hechos. De lo que he escuchado en esta audiencia hace un momento, se señaló cuando se presentaba a los testigos, al testigo Gutiérrez, me parece, que las injerencias, o la señora Basmonde, que las injerencias habrían sido a nivel de la Fiscalía Suprema. Es evidente, pues, que si hubiera habido algún tipo de injerencia, esta también habría recaído, en el peor de los casos, sobre también el proyectista que habría trabajado esta decisión para archivar la denuncia del señor Torres Robledo. Esa era, ¿no es cierto? Doctor Gutiérrez. Bien. Con lo cual considera este juzgado que sí resulta pertinente la declaración del señor Lester León Quispe como fiscal adjunto supremo que trabajó, proyectó
o está vinculado a la última decisión que era el rechazo de la investigación al señor Torres Robledo. Con lo cual se admite su declaración. Este señor tampoco ha declarado, ¿no? No hay No se magistrado. Ya. Vamos al señor Cueva Poma. ¿Quién es el señor Cueva Poma? A ver, el señor Cueva Poma es, durante los hechos, fue secretario general del doctor Peláez Bardales. Señor magistrado, es importante testigo. ¿Por qué? Porque primeramente, lamentablemente, el señor Peláez Bardales ya no está, ya no se encuentra en este mundo para poder acreditar si hubo injerencia en sus decisiones. El secretario va a dar cuenta de que cómo es que es el procedimiento del caso del señor Torres por enriquecimiento ilícito. Como ya he esbozado en la anterior oportunidad, esto se somete a una votación, a una reunión de fiscales supremos, para ver si efectivamente va a haber un pronunciamiento de archivo o se va a seguir con la investigación. Entonces, el secretario va a dar cuenta de ello. Asimismo, va a dar cuenta de que se le reenvió este caso a este despacho de enriquecimiento ilícito y este despacho de enriquecimiento ilícito decidió la decisión del caso, lo cual fue también firmado por el señor Peláez Bardales. Se tiene que tener en consideración algo, señor magistrado. En un despacho provincial, el fiscal provincial tiene sus casos y un fiscal adjunto también tiene sus casos. El fiscal adjunto, cuando emite sus requerimientos, no los firma el provincial, pero cada fiscal adjunto y fiscal provincial tiene sus criterios únicos, no dependen de si es que el fiscal provincial no le parece, yo cambio y me dice, no, cada tiene su criterio autónomo, por lo cual va a dar cuenta de eso, ese secretario, ¿no? De que el fiscal adjunto tiene su criterio propio respecto al caso del señor Torres, y que el señor Peláez Bardales obviamente no tuvo injerencia y solo estampó la firma. Gracias. Doctora Ugarte. Sí. Nosotros consideramos que la prueba que ahora está, la declaración que está solicitando el señor Cueva Poma, en realidad no es idóneo, porque si el señor Cueva Poma va a ir a juicio a declarar cuál era el procedimiento para la reunión de votación, dice, para la toma de decisiones, el procedimiento no está pues en la cabecita del testigo. El procedimiento está en un protocolo, está en una directiva. En todo caso, en el momento de las documentales seguramente ofrecerá el documento que establece el procedimiento de votación o de la toma de decisiones en la Fiscalía de la Nación. El procedimiento no puede estar, como dijimos, no podemos acreditar un procedimiento con una declaración, tendrá que ser con documento. Por tanto, señor magistrado, nos suponemos, porque a su admisión, porque no tiene idoneidad, no es idóneo, la declaración no puede acreditar un procedimiento, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Gutiérrez. Señor magistrado, este testigo va a explicar los procedimientos sobre el tratamiento de este proceso ante la Fiscalía de la Nación. Entonces, esta defensa lamentablemente no ha podido obtener esos documentos porque son procedimientos del año 2012. Entonces, más que bien, es muy pertinente porque este es un órgano de prueba que va a dar cuenta sobre las directivas, va a dar cuenta sobre la acción y sobre el momento de injerencia o sobre supuesta injerencia del señor Peláez Bardales en el caso. Gracias. Gracias, doctor. Voy a resolver. Sostiene la defensa que la declaración del señor Cueva Poma, quien fuera secretario general del Ministerio Público en la época en que sucedieron estos hechos y en que se elevó a la Fiscalía de la Nación el caso del señor Torres Robledo, explicará sobre si hubo injerencia respecto de este caso, me parece que es lo relevante acá, y el procedimiento que se siguió toda vez de que señala la defensa no ha podido conseguir cuál fue cómo se realizaba en ese momento estas decisiones. Sostiene la Fiscalía que la declaración de este testigo no es idónea porque para declarar sobre el procedimiento existen reglamentos y ellos no han sido ofrecidos como documentos. En opinión de este juzgado, quien considera que la declaración del señor Cueva Poma sobre todo debe vincularse, este señor tampoco ha declarado, ¿no?
No, señor magistrado, no, claro. No ha declarado. Debería en todo caso estar vinculada si hubo algún tipo de injerencia por parte sea de la Fiscalía de la Nación o de alguna otra persona que esté vinculada con el caso del señor Torres Robledo para que se adopte una decisión sobre el particular, por lo cual se va a admitir la declaración del señor Cueva Poma. Y con eso hemos concluido testigos. Quiero dejar sentado que también la defensa del señor Vega Pilco propuso la declaración del señor Reynoso Guillermo, que ya la Fiscalía también la había, les había admitido para la Fiscalía. Así es, doctor Vega, estoy leyendo acá que también usted ha propuesto al señor Reynoso Guillermo. Sí, pero ya, como usted ha señalado, ya está admitido también. Ya está admitido por la Fiscalía, correcto, pero cada uno tiene su propia versión sobre qué va a declarar, ¿verdad? Con eso hemos terminado con los testigos. Iríamos a los peritos. ¿No hay peritos por parte de las defensas? A ver, para que me aclaren si... tengo los peritos de la Fiscalía, que son 4, ¿no, doctora Ugarte? Sí, doctor. Sí. Ya. Y tienen ustedes ya todo empaquetado, las pericias, sus informes periciales, sobre qué han hecho pericias, sobre el audio, creo, ¿no? Este es un audio, un video, ¿no? Así es, doctor. Ya. Entonces, para la próxima sesión tengan ustedes las declaraciones de los peritos, que son 4, sus informes, y sobre qué material han hecho la pericia. ¿Correcto? Porque eso también son documentos, ¿no? El video entra como documento. Pero entra con la pericia. Eso es por un lado. Aparte tienen otro tipo de documentos que sean más documentos de trámites o expedientes, ¿esto? Sí, doctor. Sí, Bien. documentales, prueba de documentales sí es bastante. Parte de lo que es la pericia. Ya. También por parte del señor Ponce no ha presentado ningún perito, ¿no? No, señor magistrado. Ya. Doctor Vega, tampoco hay peritos. No, señor juez. Entonces voy a fijar la fecha de la próxima sesión. Un minuto, por favor. Jueves, próxima sesión, el jueves 21 de agosto a las 2:30 de la tarde. Ahorita que le estudié, ¿no? Jueves 21 de agosto, 2:30 de la tarde. Doctor, ¿14 horas o mediodía? 14 horas, 2:30, 14 horas. Dos y media, dos. ¿Ya? Ese día para tratar de avanzar todo lo que se pueda y si podemos terminamos. Disculpe, es el mismo link, ¿verdad? El mismo link, correcto, el mismo link. Ok, gracias. Ya, a ver, documentales también, por favor, empaquetarlos, los que sean, y revisen que no haya sobreabundancia, porque que no sea el mismo documento, que no. Y ya todas las que son declaraciones, ya todas están con el testigo. ¿Correcto? Voy a dar una revisada también toda la documentación para ya estar previsto y ver qué se admite y qué no se admite. ¿De acuerdo? Listo, entonces nos vemos el día jueves 21 de agosto a las 2:30 de la tarde en este mismo link. Gracias, siendo las 10:57 se concluye la presente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días.